Mucho gusto, jóvenes. Es un gusto poder saludarlos por este medio, ya que como saben, a través de este medio hemos estado haciendo llegar y pues ahora en este momento toca compartir la guía de la cuarta unidad. Recuerde siempre leer su guía, ya que el video solo contiene algunos temas que contiene la guía. En esta guía vamos a encontrar un contenido sobre las bases de la redacción. ¿Qué es redactar? Muchas veces nosotros confundimos la redacción con escribir, pero en realidad redactar significa que yo debo de pensar lo que voy a escribir. ¿Cuáles son las características de una buena redacción? Al momento de redactar un texto, debo de ser claro, debo de ser conciso. ¿Qué significa la claridad? Cuando hablamos de claridad nos referimos que al momento que nosotros queramos hacer un contenido, debemos de ser muy claros en lo que nosotros queremos expresar. ¿Qué es la concisión? La concisión es transmitir una idea con la menor cantidad de palabras posibles. También una de las características de la redacción es la sencillez. ¿Y qué es la sencillez? Eso significa que debo de utilizar las palabras adecuadas al grupo de lectores que voy a tener. ¿Cuáles son las fases de la redacción? La planificación, que es la primera fase de la redacción. Antes de iniciar una redacción, yo debo de pensar qué es lo que debo de redactar. Entonces, a eso le llamo planificar. La número 2, producir ideas. Debo de pensar qué es lo que yo debo redactar, de qué manera realizar. Número 3, producir el texto. Es aquí entonces cuando ya iniciamos nuestra redacción en sí. Número 4, la corrección o corregir. Al momento que nosotros estamos redactando, cometemos errores gramaticales y ortográficos. Entonces, es importante realizar la cuarta fase de la redacción, que es corregir. Y por último, tenemos la publicación. En esta fase es cuando ya damos a conocer lo redactado a un público determinado. Al momento de redactar, mi redacción debe de tener coherencia, cohesión y adecuación. ¿Qué es la coherencia? Es la propiedad que debe poseer un texto. Todos los textos responden a un tema general. Cuando hablamos de coherencia nos referimos entonces a que si yo voy a hablar sobre un tema, por ejemplo, el tema del cuerpo humano, yo debo abordar solamente ese contenido, no debo de hablar, por ejemplo, de la contaminación del medio ambiente, de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, porque entonces mi texto ya no tendría coherencia. Cohesión es la propiedad que permite organizar las ideas y la adecuación es la utilización de fórmulas adecuadas al contexto. En la adecuación yo debo de pensar de qué manera voy a redactar ese texto, de qué manera lo voy a estructurar para que el lector comprenda lo que yo le quiero dar a conocer. En esta guía también vamos a encontrar el tema sujeto, predicado y sus complementos. Todos sabemos que una gramatical bimembre está compuesto de sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? Si ustedes recordarán, el sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto. De esa manera nosotros rápidamente podemos diferenciar cuál es el sujeto y cuál es el predicado en una oración gramatical. Pero recordemos que el sujeto va acompañado de varias palabras, no solo es el núcleo, no solo vamos a encontrar una sola palabra. Y esas palabras se les llama modificadores del sujeto.
Encontramos el modificador directo. Es la palabra que se une al núcleo de forma directa sin necesidad de un nexo. Dice que el modificador directo indica alguna cualidad del núcleo. Tenemos el modificador indirecto. Se une al núcleo por medio de un nexo que es una preposición. Podemos utilizar cualquier preposición que nosotros queramos utilizar. También está la aposición. La aposición es una explicación sobre el núcleo del sujeto. Recordemos que el núcleo del sujeto es la palabra principal en la zona del sujeto, que si el núcleo lo quitamos, nuestra oración no va a tener coherencia. Pero la aposición, si la suprimimos, nuestra oración siempre se va a seguir entendiendo. Veamos algunos ejemplos acá. El primer ejemplo dice, el carro de Juan, el que es azul, no funciona. El modificador directo es él, el modificador indirecto es de Juan, y la aposición, que si nos damos cuenta es una aclaración, una explicación, es azul, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver nosotros cuáles son los acompañantes del núcleo del sujeto. En la oración número 2 dice, el perro de Matías, el que tiene una mancha en el ojo, ladra mucho. Si suprimimos la aposición en esta segunda oración, nuestra oración quedaría, el perro de Matías ladra mucho. Si nos damos cuenta, estamos dando a entender lo que nosotros queremos expresar. Mas, sin embargo, si nosotros queremos dar una explicación sobre el núcleo del sujeto, pues lo podemos realizar. Modificadores del predicado. Así como el núcleo del sujeto tiene modificadores, también el núcleo del predicado tiene modificadores. Y encontramos el objeto directo. El objeto directo es la palabra del predicado sobre la que recae directamente la acción del verbo. Con esta palabra nosotros podemos responder a la pregunta que es lo. El objeto indirecto indica la persona cosa para la cual está destinada la acción. Y aquí podemos responder a la pregunta ¿para quién? Circunstanciales. Complementa el significado del verbo indicado a través de un adverbio. Con esto podemos responder a las siguientes preguntas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cuánto? Veamos este ejemplo. Dice el ejemplo, el campesino guarda maíz para su familia con nostalgia. En esta oración, la zona del sujeto es el campesino y la zona del predicado guarda maíz para su familia con nostalgia. El núcleo del predicado es guarda. Recordemos que en la mayoría de las oraciones el núcleo del predicado siempre es un verbo. ¿Qué guarda el campesino? Ahí respondemos que es el objeto directo. ¿Qué es lo? Si recordemos, responde a esa pregunta. ¿Qué es lo que guarda? Maíz. ¿Para quién guarda maíz el campesino? El objeto indirecto para su familia. ¿Cómo lo realiza? ¿Cómo? Con nostalgia. Entonces, esas son las palabras que van acompañando o los modificadores del predicado y del sujeto. Otro de los temas abordados en esta guía son las oraciones compuestas y las oraciones compuestas por yuxtaposición. ¿Qué son las oraciones compuestas? Son aquellas oraciones que constan de dos o más núcleos. Por ejemplo, las niñas y los niños juegan y cantan contentos. ¿De quién estamos hablando en esa oración? De niñas y los niños. ¿Qué realizan? Juegan y cantan. Los gatos y los perros comen y beben rápido. ¿De quién estamos hablando? De los gatos y los perros. ¿Qué realizan? Comen y beben. Las oraciones compuestas por yuxtaposición
tienen unión sin nexos. Eso significa que solo utilizan signos de puntuación para ser unidas entre sí. Por ejemplo, Luis eligió el color, Rosa pintó, yo opiné. Mario es el presidente, María la secretaria, Rosa la tesorera. Rápidamente nosotros podemos darnos cuenta que estas oraciones son unidas o son compuestas por yuxtaposición porque solo están utilizando una coma, un signo de puntuación. Para diferenciar una oración compuesta por yuxtaposición, solo nos vamos a dar cuenta si lleva entre las oraciones un signo de puntuación, entonces podemos decir que es una oración yuxtapuesta. Para culminar, dejo esta frase aquí y dice, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no la meta. Muchas gracias.